palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana, acompañándoles nuevamente en un día especial, en un estudio más que tenemos para ustedes. Quisiera agradecer a Dios y que el Señor nos permita realizar este estudio conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. El Ministerio de Sostén Propio Soldados de Jesús te da una cordial bienvenida a este estudio y te invita a escudriñar las Escrituras asiduamente, con más detenimiento, y que puedas tú interesarte, ya que muchos vemos a la Biblia como algo que no tiene sentido, que es aburrido, pero cuando vamos y escudriñamos encontramos palabras hermosas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, te invito, mi querido hermano, a encontrarnos con Él y que Él pueda ayudarnos a entender su palabra. Su amigo y hermano Eduardo les da una cordial bienvenida y les invita a compartir estos videos, ya que estamos en estos 3 plataformas que tenemos: en el canal principal, que es el canal de YouTube, y también tenemos en el canal del Facebook, y también tenemos una plataforma más que es el WhatsApp. Si tú tienes interés de estos estudios, te podemos nosotros indicar cómo puedes estudiar un poco más las Escrituras, y quizás si tienes algunas preguntas te puedes comunicar a través del WhatsApp, que dejaremos en estos momentos en pantalla para que tú puedas encontrarte con el Señor. Vamos a iniciar nuestro estudio. Donde tú te encuentres, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar. Señor maravilloso, en esta mañana queremos agradecerte y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Perdónanos, Señor, si no hacemos de acuerdo a tu voluntad, pero queremos encontrarnos contigo. Queremos que tú nos ayudes y que, Señor mío, nos des la oportunidad para poder abrir tu santo libro. Hay hermosos estudios que tenemos y queremos, Señor, que en este día especial tú, Señor, nos enseñes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana, o el bosquejo para esta mañana, es la visión del profeta Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Qué interesante. Hablaremos de la ciencia del mundo, hablaremos de esa ciencia de que habla acerca de esos inventos que ha hecho el mundo. No, mi querido hermano y amigo. Hablamos de una ciencia más poderosa que esta. Es la ciencia de la cruz. Muchos en el mundo no saben lo que hizo Cristo por cada ser humano. Muchos en el mundo son tardos para entender lo que Cristo realizó cuando estuvo aquí en la tierra, y no pueden conocerlo a menos que se entreguen completamente al Señor. Por esa razón dice que la ciencia va a aumentar. Hoy ya no solamente estamos en persona, también podemos llegar hasta a sus hogares a través de estos medios que tenemos, de estas plataformas, del cual nos ayuda a compartir el mensaje contigo donde tú te encuentres. Eso es la ciencia
que está aumentando, que el Señor está aumentando su mensaje poderoso, el cual quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El testimonio en el libro Testimonios para los Ministros, la página 110, dice: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Donde tú te encuentres, mi querido hermano, esto no es unas simples palabras. Esto va a ocurrir. Algunas de las profecías se han cumplido y se están cumpliendo nuevamente, predicho por la Escritura. Y no a nosotros nos toca creer en esos, pues nuestra redención está cerca y necesitamos comprender lo que Él quiere para nosotros. Entonces vamos al desarrollo de este estudio. El desarrollo de este estudio, en la primera pregunta, dice: en la visión del profeta Daniel, ¿qué reino fue representado por el carnero con 2 cuernos? En Daniel capítulo 8, versículo 20, vamos a ver lo que nos dice Daniel capítulo 8, versículo 20. Dice así: ese carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Es claro la Escritura. No necesitamos nosotros tratar de interpretarlo, pues la Escritura nos está interpretando lo que significa. Dice que este carnero que tiene 2 cuernos representa a los reinos de Media y de Persia. Estos reyes hicieron guerra a este rey babilónico y fue destruido porque este rey estaba contra los decretos o las enseñanzas de nuestro maestro. Recordando un poquito la historia, en el capítulo de Daniel 5 dice que el rey Belsasar tomaba y bebía con sus amigos y sus concubinas. Mandó a traer los vasos sagrados del templo que había sido sacado cuando fueron deportados los judíos. El rey Nabucodonosor había tenido mucho de respeto. Lo tenía, dice, dentro de sus pertenencias o de su almacén de sus dioses. Pero este hombre, con la locura y la borrachera que tenía, mandó a traerlo. ¿Y qué hizo? Tomó encima de ellos. Ahora, dice que la profecía se cumplió. Una mano misteriosa escribía en la pared. Este rey tembló, mandó a que le den la respuesta o el significado que simbolizaba este evento. Y cuando Daniel le explica, menciona que su reino había caído. Había sido pesado en balanza y había sido hallado falto. En ese preciso momento dice que los medos y los persas habían desviado el río Éufrates y habían entrado por la entrada del río, y cuando se dio cuenta el rey de Belsasar, ya estaba capturado y muerto por sus enemigos. La profecía se había cumplido. Pero, ¿qué dice el testimonio en Patriarcas y Profetas según a la pregunta que estamos respondiendo? En la inesperada entrada del ejército del conquistador persa al corazón de la capital de Babilonia, por el cauce del río, cuyas aguas habían sido desviadas por las puertas interiores, que con negligencia y seguridad habían sido dejadas abiertas, sin protección, los judíos tuvieron abundante evidencia del cumplimiento literal de la profecía de Isaías concerniente al derrocamiento repentino de sus opresores. Como el profeta Daniel lo predijo, sucedió. ¿Quiénes representan entonces, dice este carnero? Representa, dice, a los medos y a los persas. Qué interesante. Una pregunta más.
La siguiente pregunta dice, en la historia antigua, ¿quién era el macho cabrío que venció al carnero? ¿Quién fueron los 4 cuernos que subieron después que el cuerno grande, el macho cabrío, fue quebrado? En el capítulo de Daniel 8, 8 y 9 dice, 8 y 9 dice, el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, ese gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos provenientes hacia los 4 vientos del cielo. Dice que este cuerno se engrandeció mucho. Cuando vemos la historia que menciona Daniel, dice que en su visión ve al carnero parado. Había tenido muchas conquistas, tenía 2 cuernos grandes, pero de repente venía otro personaje, un macho cabrío, que dice que sus pies no tocaban el suelo. Ahora dice que venía con un cuerno grande que chocó contra el carnero y dice que lo destruyó. Por esa razón nosotros nos damos cuenta de que el símbolo que tenía era preciso. Este macho cabrío representaba a Alejandro Magno. Y dice que cuando el texto dice que después que ese cuerno fue quebrado, en su lugar nacieron 4 cuernos. ¿Quiénes representaban estos 4 cuernos? Vamos a ver lo que dice en la enciclopedia de la historia. Dice, cuando se le preguntó quién debería sucederle, Alejandro respondió, al más fuerte. Respuesta que llevó a su imperio ser dividido entre los 4 de sus generales, Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco, conocidos como los diáconos o sucesores. La historia cuenta que Alejandro Grande fue asesinado y en lugar de él, los 4 generales tomaron su lugar para gobernar a Grecia. Pero vemos más adelante que la profecía continúa. Dice que 2 de los reinos de estos generales sobresalieron más que los otros. Pero eso lo veremos en un próximo estudio. Entonces la pregunta decía, en la historia antigua, ¿quién era el macho cabrío que venció al carnero? ¿Quién era? Alejandro el Grande. ¿Y quiénes lo sucedieron y quiénes fueron estos 4 cuernos que subieron después de él? Sus 4 generales. ¿Quiénes fueron? Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Vuelvo a repetir, Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Fueron los 4 generales que suplieron, según la profecía, Alejandro el Grande. Qué interesante, la respuesta es clara y precisa. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿quién fue simbolizado por el cuerno pequeño que echó raíces en el territorio de uno de los 4 cuernos? Miren, qué interesante, en el mismo capítulo de Daniel 8, capítulo 8, versículo 9, dice, de uno de ellos, ¿de uno de quién? De uno de los 4 cuernos, dice que uno sobresalió, o salió un cuerno pequeño de uno de los cuernos, que dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Dice que de uno de esos cuernos, de esos 4 que habían reemplazado a Alejandro el Grande, dice que de uno de ellos nació un cuerno pequeño, que dice que se engrandeció y creció, dice, hasta los confines de la tierra. ¿Quién representa a ese personaje, ese cuerno pequeño? El apóstol Pablo lo narra o lo relata de una manera sorprendente. En el capítulo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3 y 4 dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién era este
personaje dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se sienta en el trono de Dios, se hace pasar por Dios, incluso dice que se cree el mismo Dios. Las características que menciona el profeta Daniel y también lo que lo menciona el apóstol Pablo no dan lugar o dan lugar especialmente a este hombre que está sentado en el Vaticano, el Papa, que tiene la referencia a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vemos a este personaje viajando a todo el mundo y la gente cuando lo ve se postra de rodillas, le besa la mano, lo considera como el mismo Dios, representante del mismo Dios en la tierra. Pero cuando Dios no dejó ningún representante humano en la tierra. Entonces, la pregunta decía, pero antes de que respondamos la pregunta, vamos a ver lo que dice el testimonio en el libro de Historia de la Redención, la página 401. Dice así: Historia de la Redención, la página 401. Dice así: el profeta Daniel declaró que la iglesia romana, simbolizado por el cuerno pequeño, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Eso es lo que trató de hacer y hoy lo trata de hacer. Vemos que él, en lugar de poner el séptimo día, que es el día de reposo, el día sábado, pone que el séptimo día no es el día sábado y pone como principal al día domingo, como séptimo día, ¿verdad? No hay otra razón para poder declarar que este hombre está contra la ley del Señor. Dice, mientras Pablo lo representa en medio del hombre de pecado, en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, 3, 4, que habría de exaltarse, dice, por encima del Señor. Solo al cambiar la ley de Dios podía el papado exaltarse por encima del Altísimo. Todo el que sabiendo se sometiera a la ley cambiada estaría rindiendo supremo honor al poder que lo llevó a cabo el cambio. Uno no se da cuenta, pero al participar se vuelve también amigo o siervo del cual ha decretado o ha hecho esa parte. Por esa razón, cuando nosotros vemos el Día de la Madre, el Día del Padre y todas las festividades, el mundo el mundo cristiano también lo celebra, nos damos cuenta que el papado está gobernando y tratando de cambiar los tiempos. Entonces, la pregunta dice, ¿quién fue simbolizado por el cuerno pequeño? Roma. Entre paréntesis, el papado, ¿verdad? No podemos nosotros hablar con liviandad porque eso es lo que es cierto. El papado es el personaje que ha cambiado los tiempos y quiere ir contra el poder del Altísimo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué predijo Jesús sobre la doble profecía de la abominación desoladora, dicha por el profeta Daniel? Dice en el capítulo 24 de Mateo, 15 al 20. Vamos a ver lo que dice. 24, 15 al 20. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén en cinta y las que críen en esos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Qué interesante. Dice en la primera parte que los que estén en Judea huyan, dice. Judea era la ciudad principal. Tenían que huir de ese lugar. El que esté en la azotea no descienda, dice. Diciéndonos a nosotros que si estamos en un lugar alto, no regresemos, pues
puede ser desastroso. También dice: los que estén en el campo no vuelvan a las ciudades, no se establezcan en las ciudades, porque son las ciudades las que van a recibir los castigos del Señor. Ay de las mujeres que estén criando en esos días. Dice, qué difícil será. Si en estos tiempos que vivimos son difíciles, en esos tiempos finales serán más difíciles. Y oremos, dice, para que la huida no sea en sábado, porque el pueblo de Dios siempre honrará ese día especial, y lamentablemente será el día principal para que los enemigos pueden encontrar al pueblo de Dios. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? En Conflicto de los Siglos, la página 29 dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuese clavado en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. La abominación desoladora. Ningún hombre podía pisar suelo santo, y ese suelo santo era la de Jerusalén. Pero en el año 70, el ejército romano a cargo del general Tito dice que plantó sus estandartes, sus campamentos, y destruyeron a Jerusalén. En el tiempo que vivimos nosotros también, ¿cuál será esa abominación desoladora? Cuando se decrete el decreto dominical. Eso será que el romanismo nuevamente clavará su estandarte en la ciudad santa, en el lugar tan sagrado del Señor, en el día tan especial del Señor, el día de reposo. Cuando sea manchado ese día, el Señor dará cumplimiento a la profecía que dijo muchos siglos atrás. Entonces, por esa razón, mi querido hermano, dice la pregunta, dice, ¿qué predijo Jesús sobre la doble profecía? La abominación del año 70, la conquista de los romanos hacia Jerusalén. La abominación desoladora en el tiempo final, el decreto dominical. Un paralelo que se hará según a lo que está escrito. Entonces, ¿qué predijo de la doble profecía? La destrucción de Jerusalén y el decreto dominical en el tiempo final, ¿no? Esos son los acontecimientos que se verán pronto y que tenemos nosotros que tener tanto oído y también cabeza para poder pensar y hacer las cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos. La siguiente pregunta dice: después que el poder religioso político, representado por el cuerno pequeño, perdió su supremacía, ¿para qué obra fue abierto el lugar santísimo del santuario celestial? En el capítulo de Hebreos 10, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, el versículo 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22 dice: así, hermanos, siendo que por la sangre de Jesús tenemos plena seguridad para entrar en el santuario, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificando el corazón de mala conciencia y lavando el cuerpo con agua limpia. Tenemos un sacerdote, dice, que ingresó al santuario. ¿Para qué? Cada año en la tierra, en el santuario, el sacerdote entraba para hacer expiación y borrar los pecados del pueblo. También el Señor está haciendo un trabajo en el lugar santísimo. Está haciendo ese trabajo para que tú y yo podamos ser limpios. Ese trabajo solamente lo puede realizar el Señor. No hay otro hombre, no hay otra iglesia que pueda hacerlo. Solamente un personaje que, estando en la tierra, hizo un trabajo excelente para que nosotros tengamos la oportunidad de vida. En el testimonio, en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 366 dice:
Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un lugar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban el gran mediador. Ahora, en este tiempo, ¿qué está haciendo Jesús? Está haciendo expiación o es un mediador entre el hombre y Dios. Nosotros podemos ser salvos únicamente por el Señor Jesús, que vino a la tierra a morir por cada pecador. Entonces la pregunta dice, después que el poder religioso político representado por el cuerno pequeño perdió su supremacía, ¿para qué obra fue abierto el lugar santísimo? Para hacer expiación por su pueblo. Interesante. Vamos a una última pregunta. Cuando veamos todas las cosas cumplidas, ¿qué debemos hacer? Esta pregunta es para razonar y preguntarnos nosotros mismos. En el capítulo de Lucas 21, 28 dice, Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vivimos en tiempos muy difíciles, decía el testimonio al principio, y es verdad. Todas las cosas que vemos ahora son para que nosotros nos pongamos a pensar de que no hay tiempo que perder. El testimonio en Maranata 309 dice, estamos viviendo en medio de las escenas finales. Estamos viviendo en las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder. Ni un momento no seamos hallados durmiendo en la guardia. Un soldado reguarda en la noche. Si no lo reguarda, puede ser destruido por el enemigo. Nosotros como cristianos debemos estar reguardando, porque no sabemos en qué tiempo el Señor vendrá. Pero lo que sí sabemos es que las profecías se están cumpliendo. Y mientras más veamos las profecías cumplirse, nosotros estaremos llegando a la parte final de esta historia de esta tierra. Entonces la pregunta decía, cuando veamos todas las cosas cumplidas, ¿qué debemos hacer? Debemos alegrarnos, pues nuestra redención está cerca. Mi querido hermano, no hay tiempo que perder. Daniel no pudo abrir ese libro, pero en el tiempo final ese libro fue abierto. Apocalipsis menciona que ese libro fue abierto y hemos empezado. Daniel dice que la ciencia aumentaría. Hoy nosotros estamos aumentando esa ciencia de la cruz, esa ciencia que pocos conocen, esa ciencia que Cristo fue levantado en una cruz para perdonar nuestros pecados y que tú y yo estemos vivos. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Nuestro carácter debe ser moldeado por el Señor. Nuestro carácter tiene que ser reemplazado por el carácter de Jesucristo. Esa es la única ciencia que debemos saber nosotros para encontrarnos con el Señor. Por esa razón, las profecías tienen que cumplirse. Y esas profecías, cuando se hayan de cumplir en nuestra vida, nosotros tenemos que ser transformados por el Señor. Mi querido hermano, te invito a que te unas a este equipo y que puedas encontrar al Señor mientras Él pueda ser hallado. El Señor pueda bendecirte en este día, en tus grupos, donde tú te encuentres. Habla del Señor, estudia del Señor y deja que el Señor haga un cambio en tu vida. Que Dios pueda bendecirte y de antemano te deseo un feliz día de la familia. Bendiciones.